cualquier persona que ingresa a nuestro canal de YouTube apreciará que normalmente nuestras salidas con nuestro equipo de producción son de tipo personal. El día de hoy hemos querido hacer un paréntesis sumamente importante. Con la persona que les voy a presentar tenemos una amistad entrañable, comenzada a los 13 años de edad, porque ingresamos como cadetes del Gran Colegio Militar Leoncio Prado. Eso ya es un vínculo de hermandad profundo que nos llevará por todas nuestras vidas. Se trata de Billy Neustad, un distinguido cadete, miembro de nuestra selección de básquet, que era famosa en la época, campeonó a nivel de todos los colegios del Perú, pero además de ello, saliendo ya del colegio, ha ocupado, por su gran capacidad como empresario, experiencias rutilantes, sumamente importantes, sobre todo en una coyuntura actual. Y hemos querido invitarlo, y le agradezco la gentileza de haber aceptado, dado de que en los últimos días, hace pocas horas, y seguiremos viendo el problema del gas. ¿Por qué es todo el incremento de precio? Él nos va a explicar. Reconozco, como en primera persona, de muchos asuntos que él va a explicar que no los conocía, y hay una ignorancia supina respecto a ello. Billy explicará cómo, hijo de un distinguido personaje austriaco de madre chiclayana, ha podido tener los periplos empresariales en Europa, en diferentes países de América Latina, ha llegado a ser líder como en agricultura, cosa que poca gente de repente lo conoce, a nivel latinoamericano, y estamos seguros que esta entrevista va a ser sumamente importante bajo la coyuntura que vivimos en el país. Querido hermano Billy, mi bienvenida. Por favor, explícanos el tema que tanto conoces, de los tantos que eres experto, el gas. Gracias, Ricardo, por la invitación. Y partiendo de que soy totalmente apolítico, quiero explicar el tema del gas de la forma más sencilla para que todo el mundo entienda de qué se trata, porque la gente confunde el término gas en forma genérica. Los peruanos usamos dos tipos de gas. Uno que se llama el gas liviano, que es un metano con propano, y un gas pesado, que es un gas líquido, que lo conocemos como GLP, que se vende en el Perú en bombonas. Entonces, cuando la gente habla de gas y de las exportaciones de gas, cree que el gas que exportamos es igual al que consumimos. En lo que se llama GLP, que es todo, cuando sale la perforación de un pozo de petróleo, salen los dos, el líquido y el gas normal, el gas natural. El GLP lo consumimos totalmente en el Perú, y llegamos a cubrir la demanda de un 70-80%. Hoy día, por un motivo que voy a explicar, no estamos cubriendo sino solamente el 55-60% por este mes o mes que ha pasado, debido a que el gas que estamos extrayendo, el gas natural, no tiene la planta de Merchorita donde lo puede procesar, y por lo tanto lo estamos reinyectando. Entonces, como tenemos que sacar los dos gases y no solamente uno, así para que lo entiendan, al tener que reinyectarlo, no tenemos la capacidad de estar produciendo el GLP de forma eficiente. Eso es para que ustedes sepan lo que pasa en el Perú. Y el gas que importamos, que es el GLP que se importa en un 30% al Perú, tiene un precio internacional y tiene un problema portuario. Aquí no hay en el Perú las instalaciones para poder recibir buques de gran calado que traigan cantidades suficientes para abaratar los fletes y descargar, sino tenemos terminales pequeños donde desarrollamos, o sea, traemos la carga, y tiene otros componentes que son importantes de saber.
El gas que se trae, el GLP que se trae, que hay que embotellarlo, tiene el costo de la compañía, tiene el costo del distribuidor de la zona y tiene el costo de llevarlo a la casa de cada persona. Eso hace que el costo sea mucho mayor que el de gas natural. Hemos querido masificar el gas natural, que es mucho más barato, para poder, digamos, reemplazar y que la gente no tenga que estar pagando 40, pero la masificación, que es la que hace Cálida hoy día aquí en Lima, la que hace en el norte Coavi y en el sur la hacía Frenosa, y que se ha retirado del Perú y ha quedado Petroperú manejando, hace que no hayamos hecho de forma eficiente la masificación del gas. Recién hace una semana ha salido un decreto supremo en el cual se está fomentando el uso vehicular del gas natural. Esto empezó hace varios años, en el 2005, con una iniciativa de COFIDE de financiar a los taxistas, para que los taxistas tuvieran un combustible más económico. Eso ha hecho que Lima, con 250.000 taxis más o menos, recibiera un ingreso gratuito de cerca de los 3.000 millones de dólares al año, que ha hecho que la economía del 2005 al 2015 haya florecido. La gente cree que el milagro económico viene del gas, pero viene del gas porque un taxista que pagaba 70 soles por gasolina al día empezó a pagar 15 soles por el mismo por la misma trayectoria del día. Esto se mide en millón de BTU, pero no voy a entrar en ese tema complicado, sino general, entre 15 y 70 yo todos los días tenía un ingreso fuera del que yo ya tenía. Eso hizo que hubiera un boom en el cono norte, en el cono sur, los taxistas empezaran a tener, y 3.000 millones o 2.000 millones de dólares de ingreso al sistema económico solamente en Lima generan económicamente un multiplicador de casi 3 veces, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que no nos preocupamos con este boom fue dejar que con el gas, el GLP, se hiciera en los taxis lo mismo. Y al hacerlo lo mismo, sin controles, que eran los que tenían los del gas natural. Entonces, cualquier persona que tenía una bombona de GLP, la colocaba en su carro, hacía la trayectoria y no tenía inspecciones cada 2 años, no tenía que el tanque ser revisado cada cierto tiempo. Recién ahora, hace una semana, después de 15 años, se vuelve a dar una norma en la cual se va a fomentar el GNL. Para hablar sobre el tema del gas, tengo que explicarles que el gas tiene 3 formas de ser transportado. La forma más eficiente es un gasoducto, la segunda forma es licuefactado o en forma criogénica, y la tercera forma es comprimido. ¿Por qué el gasoducto al sur no era necesario? Porque igualito como si yo quiero venderle gas hoy día a México, diga que yo necesito construir un gasoducto de Perú a México por el mar para que México tenga. Cuando tú vas a la segunda opción, que es criogénico, tú reduces el tamaño del gas en 600 veces. O sea, si yo reduzco en 600 veces, quiere decir que en una botella de gas de este tamaño líquida, cuando lo vuelvo al medio ambiente, crece en 600 veces. Y esa es la manera como se transporta a nivel mundial en forma hoy día más eficiente. Comprimido es el que ustedes ven en los taxis, que lo metemos en un tanque especial muy grueso y lo presionamos de tal manera, y entonces en lugar de 600 veces llega a 200, 225 veces. Entonces esas son las 3 veces, y cada una tiene en la distribución una finalidad. Un transporte pequeño de 20 kilómetros, no voy a usar un tanque criogénico ni una planta criogénica, uso el gas comprimido. Un transporte, un gasoducto, por ejemplo, que queríamos hacer
al sur, donde no habían clientes y donde inventamos, como hicimos con el gasoducto a Lima, que al principio tampoco tenía los clientes que se creían, y tuvimos que pagarlo con el recibo de la luz eléctrica, que después se ha suspendido. Quisimos hacerlo hacia el sur y no había forma de conseguir la rentabilidad. Y entonces de 1.500 millones que iba a costar, se fue a 6.000 o 7.000 millones, más el mantenimiento de un gasoducto al sur. Pero hoy día, con el 10% de lo que se iba a invertir, podemos colocarle gasoductos virtuales a 500 ciudades del Perú. 500 ciudades tendrían en el Perú, en el lapso de 2 años, lo que se llamaba un city gate en las afueras de la ciudad. Y esto haría que cada ciudad tenga un grifo de GNC, GNB, un grifo de, digamos, de GNL, o sea, de gas natural líquido, que serviría para los camiones, poder tener energía eléctrica a base de gas y además una red para un pueblo de 2.000 personas, de 1.000 personas, de 10.000 personas, de 100.000 personas con gas natural y evitar estos friajes que tenemos dándole calor con estos sistemas. En ese momento tan importante de tu alocución, Billy, quisiera hacerte una pregunta. Tú recordarás cuando he estado viviendo 4 años en Cusco, teníamos comunicaciones telefónicas, virtuales, y yo te decía el ansia que tenía Cusco, y este programa lo van a ver muchos, o esta entrevista, me imagino, en esa gran capital arqueológica de América, en el sentido de que la añoranza es tener pues toda una serie de redes para abastecer Cusco, para abastecer Puno. Una vez me dijiste, Ricardo, tocaste el tema que acabas de explicar, pero además de la demanda, pero además dices algo que sería encantador para todo peruano o peruana escucharlo. Hablas de 500 ciudades que podrían tener un abastecimiento de gas, y yo quisiera que lo detalles. Lo de Cusco y lo de los city gates. Sí, lo de los city gates. Pero primero voy a empezar con Cusco, ¿no? Yo inclusive en una reunión sobre gas en el Cusco les expliqué a los cusqueños que el Cusco puede tener gas natural, pero para las industrias que están en la periferia, donde no hay que, se puede llevar licuefactado, o en el valle, nadie va a aceptar en el Cusco que nosotros perforemos las avenidas, los muros, etcétera, etcétera, dentro de la ciudad de Cusco, que es una ciudad patrimonio un día mundial, no lo va a aceptar de ninguna manera. Y yo creo que la gente tiene que entender de que hay otros mecanismos. Ya el Cusco está usando el GLP, y lo que puede hacer o lo que hace el gas natural es del canon que recibe hacer que los cusqueños paguen menos por el GLP de lo que están pagando. Pero eso de que creer que todo el mundo que voy a perforar la ciudad del Cusco, le voy a meter tuberías, voy a romper paredes, ruinas arqueológicas, o sea, eso es imposible. Ahora, entre las 500 ciudades, un city gate bien armado, bien hecho, no pasa de entre 750 y $1 millón. Y yo puedo instalar city gates en todo el Perú con un tanque de 30.000 galones de gas natural líquido, que si, como dije antes, lo multiplicas por 600, esos 15.000 galones son 600 veces más en gas. Y con eso tendría la entrada de cada ciudad para así poder hacer instalaciones de plástico, como hay en Colombia y en otros sitios, y darle gas a todos los pobladores, pero al mismo tiempo tener pegado un grifo que está vendiendo, en lugar de gasolina, o sea, que vende gasolina, pero también vende gas comprimido vehicular. También puede tener un grupo eléctrico que recibe ese gas y que el grupo eléctrico le da a ese pueblo electricidad si no tiene. También ese lugar va a tener GNL, que es gas natural líquido, para ponerle a los camiones y hacer que el transporte a nivel nacional sea menor y por lo tanto tenga menores costos. En el transporte, el costo más importante, uno de los costos más importantes es el combustible.
Si yo tengo un combustible que voy a pagar el 50% de lo que pago hoy día por diésel, ¿ya? Oye, los transportistas se van a cambiar y el decreto supremo que acaban de sacar es justamente recién después de 20 años, 15 que tenemos gas natural líquido, recién vamos a poder, y la gente va a entender, que podemos comprar camiones así, dedicados a gas natural líquido o combinados, ¿ya? Que van a abaratar a los transportistas en un 50%, 40%. Y esto va a hacer que los productos también tengan un mejor precio y llegando a Lima o llegando a cualquier sitio o a cualquier provincia, para sacar la cosecha, para todo. Un combustible mucho más barato y más limpio, que es importante resaltar, que es muchísimo más limpio que el diésel, que los demás combustibles, que la gasolina. También estamos cumpliendo con el medio ambiente. El engrampe que estás haciendo respecto a mis preguntas me parece muy interesante, porque estás hablando de ciudades en donde yo he vivido, tanto en Puno, en Cusco, defendiendo a muchos campesinos en forma de honores, y la ansiedad, ese Perú alejado de la metrópoli Lima, se imagina, una vez te llamé desde Camisea, recordarás, donde se dice, bueno, ¿por qué cuesta tanto el gas? ¿Cuál sería en concreto, Billy, la terapia para que tú puedas transmitir con tu palabra tan garantizada a los que tomen decisiones respecto a que haya una mejor oferta de gas con un precio más interesante para el público? El día que entendamos que el recurso que más tenemos en el Perú es el gas natural, que es el metano propano, y que tenemos que suplantar al GLP, que es el gas líquido de petróleo, por un gas que tenemos en abundancia y económico. Para que la gente tenga una idea, así a grosso modo, hoy el balón está en 40 soles, creo, que son casi $10. El gas natural, cuando tú lo sacas del pozo, sacado del pozo, lo venden hoy día a 14 centavos. Ese tiene un costo adicional, que es la tubería, que también es otro consorcio que ha invertido en el Perú una cantidad, 500, 600 millones, ¿ya? Que también, si lo vuelves a sacar, serían otra vez 50 centavos. Entonces, y de ahí viene la transformación a gas líquido, que puede costar $1 o menos de $1, ¿no? O sea, en realidad son $2.20 dividido entre 10, 30 centavos por millón por galón. Entonces, si nosotros logramos reemplazar con el sistema de colocar city gates en las ciudades, empezar a hacer atender las redes de interconexión a las casas, los peruanos en los próximos 10 o 15 años vamos a haber reemplazado el GLP, ¿ya?, por el gas natural. No hay forma de hacerlo de otra manera. Y para reemplazarlo, digamos, el gobierno tiene que ser creativo. Tiene que ser creativo y tiene que traer a la gente que sepa de logística, que sepa de movimiento de los materiales, para verdaderamente darse cuenta de que esa es la solución que se ha implementado en todos lados. En Estados Unidos, en Colombia, en Europa, todo se mueve hoy día por tuberías. Y esas son las que hay que instalar en las ciudades. Pero no hay que construir un gasoducto de 7.000 millones, ¿ya?, para hacer una tubería, ¿ya?, en una ciudad, sino yo tengo que ir empezando y crear el mercado. Tengo un ejemplo. En Estados Unidos, en un pueblito alejado en las montañas, hace 50 años, cuando se le instaló una tubería de gas para que tuviera gas el pueblito, con los años se convirtió en un resort de invierno con cientos de hoteles. Entonces, no se construyó otro gasoducto al pueblito. Lo que se hizo es colocarle unos tanques de almacenamiento de gas natural líquido, se lleva en diciembre el gas natural, se abastece el pueblo, y en abril, que ya no se necesita el gas para la calefacción, para las demás cosas,
Simple y sencillamente se sigue con la tubería que tenían hace 30 o 40 años. Aquí queremos hacerlo al revés. Aquí queremos gastar 7.000 millones de dólares en un gasoducto. Es como que yo les diga que Huaripampa, que queda por Huaraz, en la sierra, es un sitio muy lindo donde la gente va a hacer campamentos, y hay que hacer un aeropuerto 2 veces más grande que Jorge Chávez, porque la gente de todo el mundo va a venir ahí y vamos a meterle 7.000 millones o 10.000 millones de dólares. O como la carretera que hicimos en la Amazonía, y no tenemos una carretera de aquí a Cineguía o a Chaclacayo o a Chosica, ¿ya? Hace 50 años, pero en la Amazonía tenemos una carretera que ha costado una fortuna y que no la usa nadie. ¿Quién necesita más la carretera? Eso mismo tenemos que hacer en el gas. Tenemos que empezar de una forma ordenada y austera, creando el mercado que algún día veremos si es necesario construir un gasoducto o no. En este momento, con un tanque de 30.000 galones, la ciudad de Puno o Cusco se abastece para lo que es domiciliario durante 30 días. ¿Es necesario instalar 7.000 millones de dólares o es preferible poner un tanque con una instalación que va a hacer todo que vale $1 millón? Increíble. Es increíble, pero esa es la ignorancia de la gente o la falta de criterio para ver las cosas. Otro tema, Billy, con la experiencia que tú tienes, es importante tocarlo. No sé si es un purito, un pretexto, un acto de distorsión o desconocimiento. Se habla de la renegociación de nuestros contratos de gas y se dice que es la solución para tener mejor precio. ¿Qué me puedes hablar respecto a esto de la renegociación? Yo creo que es un tema político. Las personas que lo han dicho, que han hablado, no tienen idea de lo que una renegociación en el caso del gas significa. Es como que si yo quisiera hablar de medicina y no soy médico. O sea, puedo tener una idea, pero... quisiera explicar cómo funcionan los contratos petroleros, los contratos de gas en el Perú, por ejemplo, o a nivel mundial. Hay una palabrita que significa take or pay, recoge o paga. ¿Qué significa eso? A mí no me interesa si tú vas a tomar el gas, si no lo vas a sacar. No, tú me lo tienes que pagar lo que has contratado todos los días con una fianza bancaria. En la renegociación del gas tenemos, como dije antes, a Camisea, que es Pluspetrol, ese es el gas que lo han explorado, que es un consorcio de 5 o 7 compañías que tienen un contrato para sacar el gas y entregárselo al que lo compró. Ahí no hay discusión. Oye, tú me has comprado un gas, tú haz con tu gas lo que quieras, pero tú todos los días me depositas a mí, te lo lleves o no te lo lleves. Ese es punto número 1, y me lo garantizas con una fianza bancaria. Entonces ahí viene el segundo actor, el que construyó el gasoducto. El que construyó el gasoducto, el que ha comprado el gas, le dice: oye, yo necesito transportar el gas por tu gasoducto. Y él le dice: yo no tengo ni... ¿Cuánto necesita? El 10% del gasoducto. Perfecto, tú me pagas tanto, te lo lleves o no te lo lleves. Y yo garantizo, como yo te tendría que pagar a ti, si es que no te lo puedo, que el gasoducto se rompe o lo rompo yo o no tiene la capacidad. Ese es un segundo actor, igualito con una fianza. Te lo lleves, lo transportes o no. Y de ahí llega a la planta donde lo voy a procesar. Que el que lo está vendiendo necesita el que vendió el gas, el que lo transportó y el que lo va a procesar. Y le dice igual: tú construye una planta, invierte en la planta que yo te compro a ti todos los días esta cantidad de gas. Y entonces el de la planta le dice: esto vale tanto, ponme tu fianza. Y de ahí nos vamos, para no hablar del flete, al país que lo compró, la compañía que lo compró,
y la compañía me dice, yo no tengo ningún inconveniente en creer en ti, pero yo necesito que tú me des una fianza que se llama ¿entregas o pagas? No me interesa si tú entregas o no entregas. Si no entregaste, pagas. Si entregas, no tienes que pagar. Y tengo que colocar otra fianza. Entonces, cuando hablamos de una renegociación, hablamos de que tenemos que hablar con 30 compañías, porque el consorcio de gas creo que son 5, el de Pluspetrol son 5, el de México tiene una tubería igual, son 5. O sea, ¿con quién renegocio yo? Yo agarro ahora y le digo a Shell, por ejemplo, que es el que está vendiendo, antes era Repsol, le digo, oye, ¿sabes qué? Este contrato no me conviene, ¿no? Y Repsol o Shell se voltea y le dice, oye, ese no es mi problema. Si tú quieres, ejecútame. Pero me voy para atrás en la ejecución con las 20 compañías que están. Entonces voy a tener juicios a nivel mundial, ¿ya?, con arbitrajes que no los voy a ganar nunca. Y hay un tema que las personas que dicen esto y que desconocen es, no han habido nuevas exploraciones. En el negocio de petróleo como el de minería, tú tienes exploración y explotación. Todos creen que se trata de llegar a la mina y todo lo que esté en la mina lo saco y me lo llevo. Pero se han olvidado que antes hubo que hacer perforaciones, ver cuánto mineral había, si es que convenía que yo lo saque de ahí, el petróleo igual. Entonces, la explotación es una cosa y la exploración es otra. En el gas de Camisea, en los últimos años no han habido exploraciones, al menos que yo sepa, puedo estar equivocado. Pero al no haber exploraciones quiere decir que la disminución del gas, ¿ya?, natural va a ir bajando y por lo tanto salir gas natural, petróleo y gas líquido van a ir disminuyendo. Yo tengo que invertir, va a invertir el Estado peruano en un negocio, en una actividad que no conoce, que es de riesgo o de alto riesgo, ¿ya?, por querer demostrar algo que no tiene la menor idea. El ejemplo es Petroperú, ¿ya? Es nuestra empresa del Estado, de las que queda, y la que acaba de demostrar su capacidad al haber construido, o sea, no construido, haber arreglado, mejorado, construido una nueva refinería por 5.000 millones de dólares y va para 7.000, que lo debe tener casi quebrado, ¿ya? ¿Y quién lo van a pagar? Todos los peruanos tenemos que pagar los 7.000 millones, y ya tiene 8 años o 7 años en este tema. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hablar qué acciones políticas, porque yo me imagino que eso es una acción política de que la gente diga, bravo, esto es de los peruanos, esto es sí, pero discúlpame, tenemos que ser más conscientes y además un poco más serios en la información que damos, porque puede ser inmensamente perjudicial al Perú. Perfecto lo que acabas de decir, Billy, pero yo quisiera, dado que este video, que seguro va a tener mucho éxito en rotación y en visitas, se va a ver en el recóndito del Perú, en el extranjero incluido, para determinar dos palabras que has dicho, fianza y ejecución. Lo vamos a decir como empresarios, ambos lo somos, para clarificar. Comienza un negocio, en este caso lo está diciendo con brillantez Billy, del tema del gas, lo tomas, lo usas o lo dejas y se paga. Si no hay pago, fianza es un documento que se extiende por parte de una entidad financiera, sobre todo un banco, pero para ello se tiene que dejar un depósito, depende de la calidad del cliente, y si se falla un día, al segundo se ejecuta. ¿Qué significa ejecutar? Que el banco anula esa fianza y se le entrega a la otra persona la misma cantidad. En mérito a ello, yo quisiera entrar a algo que considero importante. Tú dices que en una cadena podrían ser 30 empresas y se ejecutan y se ejecutan. ¿Tú no crees entonces, en forma definitiva, que puede haber un arreglo de gobierno a gobierno para llegar a esto? Porque hay una secuela de empresas a la mitad. Entonces no se podría llegar a un acuerdo de renegociación. Pero yo dificulto que el comprador en México del gas
que no conozco quién es la compañía en México, acepte que de ahora en adelante va a pagar un gas, o sea, va a pagar un gas para producir, por ejemplo, electricidad, ¿ya? Que va a costar más caro y que él va a perder o va a tener que cobrarle más a los mexicanos por energía eléctrica. Habiendo un contrato, ¿no? Habiendo un contrato que además tiene una cláusula que regula el precio internacional del gas. Yo simple y sencillamente agarro, ejecuto la fianza, ejecuto el contrato y compro el gas de cualquier otro lugar del mundo, ¿ya? Y le sigo un juicio al gobierno peruano o a las compañías estas que le van a seguir un juicio al gobierno peruano y que Perú no puede ganar jamás. Es igual que el partido de fútbol, perdimos 1-0 y que después querramos decir que hay que ir a ver el VAR, ¿ya? 10 años después. O sea, el partido ya terminó, ya se acabó, ya no está clasificado. Aquí es igual. Ejecuté la fianza, me voy inmediatamente con la fianza, quedo. Y eso, la fianza debe ser una fianza que va a cubrir por lo menos un par de años de entrega del producto. No es que la fianza es por una cantidad pequeña. O sea, uno tiene que ser muy consciente en qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Perfecto. ¿No? Y esto es... mira, en el negocio naviero en el cual yo he estado, yo soy la primera persona que trajo al Perú un barco de 70.000 toneladas. Porque había un gasoducto, un oleoducto y un sitio y un transporte iba a salir. ¿Perdón, qué año estás hablando? Yo te estoy hablando del año exacto, esto es el 75 al 79. Ok. Cuando tú alquilas un barco, tú lo alquilas de palabra. En el negocio naviero, tú dices, cierro el barco y es de palabra. No te piden nada. Tu palabra es la que cuenta. Tú no cumples tu palabra, nunca más en el mundo nadie te alquila un barco. Se acabó tu negocio. Una cruz. Es una cruz. Nunca más. Te dicen de arranque, o sea, si quieres alquilar, te dicen, págame 10 años por adelantado, 5 años, 3 años, el tiempo, pero por adelantado. Igualito es en el gas, igualito es en todo. ¿Ya? Yo estoy comprometiendo, es como cuando voy a una fábrica que va a cambiar su matriz energética, una ladrillera, y le digo, ya no uses más diésel, yo te voy a entregar gas, o a una fundición. La fundición me va a decir, ah, sí, oye, mira, ¿y cómo te llamas tú? Bueno, Pedro Pérez, así que no te conozco mucho. No, yo soy americano, he venido al Perú. Bueno, está bien, ¿y qué pasa si no me entregas el gas y yo ya desarmé todos mis equipos, mi ladrillera, cómo queda? O sea, ¿cómo queda mi ladrillera? ¿Sin combustible? No. Tú me das una fianza bancaria, ¿ya? De lo que se llama Delivery of Pay, yo te doy una fianza de Take or Pay, ¿ya? Y empezamos a trabajar. Y entonces el negocio funciona. Pero el día que tú no me entregues gas y que yo no pueda fabricar ladrillos y que yo tenga compromiso por mis ladrillos, te ejecuto. ¿Qué discusión va a haber? No hay ninguna discusión, no hay nada que discutir. Casi al final de esta tan interesante entrevista, que yo creo que nos ha ilustrado a muchos, me incluyo como el primero, tengo que señalar algo importante. El entrevistador siempre arranca con un currículum respecto al entrevistado, pero Bill, conociéndolo tantos años, tiene una gran experiencia en la vida y he querido dejarlo para esta parte final. ¿Por qué? Porque hay pues una serie de improvisaciones sobre temas tan cruciales como el gas que amerita que se complemente la gran experiencia de Bill. Yo recuerdo, desde que salimos del colegio, tu padre austriaco te mandó a Europa, has tenido una experiencia ahí muy, muy importante que siempre la recordamos. Luego, acá en el Perú, en la parte logística, en la parte de la minería no metálica, en la parte de petróleo, de transporte pesado y en agricultura, que yo me quedé pues admirado cómo en Venezuela tuviste tanto éxito. Y ahora, acá nuevamente en el Perú, tratando de dar estas ideas que yo creo que van a ser cogidas de primera. Eso es lo que quería preguntarte, Lili. Bueno,
para entender las inquietudes de algo es como cuando uno es chico y tu papá desde chiquito te enseña a jugar fútbol o tenis y todo. Mi papá era el agregado comercial de Austria en el Perú. Así es. Y en la casa de un agregado comercial de lo que se habla son de negocios. Natural. Exactamente. Entonces, mi trayectoria por mi vida desde muy joven estaba en minería, en minerales no metálicos, baritina y bentonita, pero no para lo que usan la bentonita o la baritina, sino para los productos de los cuales la gente no sabe. Por ejemplo, la bentonita es un aglutinante, entonces lo usamos para que los pellets de la harina de pescado, con un poquitito de bentonita, con un 1%, no se rompan y puedan ser transportados en el barco a granel. Eso lo hice con Tito Banquero, hicimos unas pruebas, resultó bien, y después con los alimentos de pollos, tú sabes, ese es en baritina y en bentonita. Teníamos una mina de baritina en la sierra que estuvimos explotándola para hacer sulfato de bario y para venderla a distintos clientes. En agricultura, como has dicho, me fui a Venezuela a sembrar arroz. En el negocio logístico, que era lo que estudié en la universidad en economía, llevé logística. He manejado en la época del gobierno militar a todo Petroperú, organicé toda la logística de Petroperú, de Minero Perú, de Pesca Perú, del CIMA, del CIDE, de la Fuerza Aérea, de Caterpillar, de Xerox y de varias compañías más, transportando $1.000 millones en aquel entonces en mercadería al año al Perú, que era una cantidad brutal. En agricultura, mi suegro piurano y mi abuelo agricultor de arroz, me fui a Venezuela a sembrar arroz, unas extensiones, he sido el productor de arroz quizás más importante del continente. Teníamos un proyecto que lo tuve que abandonar de 10.000 hectáreas de arroz bajo riego, sembraba 5.000 hectáreas de arroz al año, todas niveladas con láser. En agroindustria igual, en snacks igual, en restaurantes he tenido también restaurantes de comida rápida. O sea, tengo una vida inquieta en los negocios que a veces no sé si ha sido buena o mala, pero que es lo que tú de chiquito aprendes y te vuelves emprendedor, emergente. He vendido fruta en el mercado mayorista, uva todos los días a las 5:30 de la mañana. O sea, tengo una experiencia comercial bastante importante e industrial también. Y en la de gas también. Soy socio de una de las personas que más saben a nivel mundial de distribución. El primero que empezó con la distribución de gas en Estados Unidos, que es Ken Kelly, de gases criogénicos. Y bueno, esa ha sido mi vida, y esta entrevista era para que los peruanos sepan de que primero tenemos dos tipos de gas, que cuando hablan de gas no especifican de cuál es el gas que ha subido de precio, ¿ya? Y por qué sube de precio. Pero yo creo que con esta entrevista ha sido muy esclarecedor. Y te agradezco muchísimo, Ricardo, por la invitación, ¿ya? El único que creo que ahí he estado viendo los años, y yo creo que nosotros hemos estado en el colegio hace 60 años, no 50 y pico, como tú decías. Pero en fin. Bueno, yo quería piropearte, pero bueno, tú arrancaste con un piropo un poco irónico y tenemos que reírnos. Esto lo he querido hacer adrede como parte final, para que la persona que nos está viendo, que nos está oyendo, sepa hacer la dicotomía entre tantos opinólogos, grandes eruditos que salen en los medios de comunicación a informarnos sobre un tema tan sensible, y la parte totalmente intelectual, académica, empresarial, la dejamos para el último, para que vean que el que ha hablado es un experto. Ahora me toca no piropo, no lisonja, sino la realidad. En tantos años de empresario, Billy, estoy seguro, porque he sido testigo de excepción de ello, que si le ponemos un termómetro a su sentimiento y a su corazón, cuando él hace sus balances como empresario a fin de año,
minimiza toda utilidad crematística, la maximiza en lo espiritual. Ese es el corazón que tiene Billy, porque conozco a su familia y es un gran padre. Iba a decir abuelo, pero no lo digo, porque se le ve radiante y jovencito, así que sus nietos lo van a ver si es que los tiene. No quiero hablar de ello. Yo me despido con mi agradecimiento a Billy. Creo que esta no va a ser la primera entrevista, vamos a tener que hacer, porque imagínense toda la experiencia con la que cuenta. Y decirles que muchas gracias por habernos visto y escuchado. Hermano mío, te doy la mano y te agradezco. Ricardo, yo te agradezco a ti, al contrario. Muy gentil. Y tú tienes razón. Mi corazón trata de que el negocio no sea lo importante, sino lo que tú haces. Efectivamente.